radio, televisión, redes sociales, lo vemos la situación como ha impactado. Aún el mercado ha visto una caída enorme, la economía se ha fragmentado, las naciones están atemorizadas, en algunas naciones se han paralizado las importaciones, las exportaciones, la economía está muy afectada, fragmentada, las escuelas cierran, las universidades cierran. Y ante todo eso, sin saber qué va a pasar, sin saber cuándo acabará, el ser humano está en una incertidumbre, en un temor. Y me da la impresión que es un temor generalizado en cada uno incluyendo los creyentes. Pero hoy yo no vengo a hablarle acerca de qué es el coronavirus. Yo no vengo a hablarle a usted y que me está viendo a través de este medio acerca de cuáles son los síntomas, cuáles son los riesgos, cuál es la propagación extrema que se puede dar, las repercusiones que pasan cuando esto sigue creciendo. Porque le aseguro que usted está muy informado acerca de eso. Yo hoy vengo a hablarle de una palabra desde la perspectiva bíblica. Yo hoy vengo a ministrarle desde el corazón de Dios. Yo hoy vengo a afirmarle de algo que realmente se debe entender, analizar desde la perspectiva bíblica, porque esto no es nuevo. Cuando usted analiza la historia, se dará cuenta que la humanidad, la iglesia, los reformadores, los cristianos, el pueblo de Dios de Israel ha pasado por epidemias, enfermedades, pandemias peores que esta. Es algo que no es nuevo. La enfermedad y el sufrimiento ha sido parte de ellos. Lea la historia de la iglesia, lea la historia de la humanidad, lea aún la historia bíblica y se dará cuenta de esta verdad. Así que no somos los primeros en enfrentar esta situación. Con razón decía Salomón en Eclesiastés 1 que no hay nuevo nada debajo del sol. Y esta es una situación que no es nueva para ninguno de nosotros. Así que quiero afirmarle a través de la perspectiva bíblica de cómo interpretar esta situación. Por eso, si usted quiere ponerle un título a este mensaje, es una perspectiva bíblica ante el coronavirus. Y el coronavirus usted lo puede transmitir. Hoy es el coronavirus, pero usted le puede poner la situación que quiera. El coronavirus es un sinónimo de adversidad. Pero lo hago intencionalmente porque hoy es lo que atemoriza a la gente. Y es por medio de la palabra, es por medio de la escritura que debemos analizar, interpretar, entender y saber cómo actuar ante esta situación. Es a través de una perspectiva bíblica, porque ya vemos que se ha atravesado antes, que yo debo entender entonces qué debo hacer, cómo debo comportarme. No es a través de la perspectiva que me dice el familiar, no es a través de la perspectiva personal de lo que yo considero que debo hacer. Ni siquiera es a través de la perspectiva médica y gubernamental de lo que me dicen que debo hacer. Y no estoy diciendo que no debemos tener en cuenta lo que ellos nos dicen. Lo que estoy diciendo es que debemos interpretar, analizar y enfrentar esta situación de la manera que Dios dice que la enfrentemos, de la manera bíblica que la palabra nos establece. Es de esa manera que tú y yo debemos actuar sabiamente, correctamente, porque es a través de esa perspectiva bíblica que somos maduros. Mi amado hermano, perdóneme y discúlpeme, pero en medio de esta situación he visto muchos creyentes inmaduros, llenos de pánico, llenos de temor, llenos de incertidumbre, como si fuera el fin del mundo. Y aún si fuera el fin del mundo, no hay razón para temer. Y créame, yo no le estoy hablando teóricamente, te lo estoy hablando con plena seguridad. No, le aseguro aún que muchos hoy no se congregaron, no por precaución, sino por preocupación. En nombre de la preocupación, de la precaución, están disfrazando realmente, es una preocupación, un temor, una ansiedad. Y si usted me está viendo, este mensaje es para usted. Porque es hora que la iglesia de Dios nos levantemos realmente a implementar y hablar y a creer realmente lo que creemos. No es que yo no me congrego porque de pronto me contagio.
Es que realmente yo no puedo estar donde hay mucha gente. ¿Qué multitud puede haber en plenitud de vida? ¿Qué multitud o muchedumbre se considera que seamos nosotros plenitud de vida si usted como miembro no vino por esa razón? Cuando somos 50 o menos personas en este lugar. Más multitud usted tiene en el trabajo, en el supermercado donde va, no una vez a la semana como viene aquí, sino va todos los días. ¿Sabe cuánta gente usted en este momento, por el temor que abarrota a los supermercados, se encuentra? ¿Por qué entonces no usamos los mismos criterios para con el supermercado, el restaurante donde voy a ir o el trabajo? No, el día de mañana yo sí trabajo, el día de mañana yo sí voy al supermercado, el día de mañana yo sí voy al restaurante, pero para la congregación, para lo que es la vida de iglesia, voy a aprovechar la evasión, la oportunidad de la situación para evadir. Y no le estoy hablando a usted porque gracias a Dios usted vino. Si usted no hubiera venido, este mensaje también era para usted, si no hubiera venido por esa situación. Es hora de que nosotros, y yo le estoy hablando así porque mi responsabilidad como pastor es hablarle así. Mi esposa me dice que usted ve las cosas desde otra perspectiva. Yo creo en parte que por eso soy pastor. En parte creo entonces porque Dios me puso aquí. Yo no estoy lleno de temor. A mí si usted quiere saludarme, abrazarme, besarme, hágalo. Yo no tengo problema con eso. Respeto si usted quiere que no lo abrace, es otra cosa. Pero tenemos que levantarnos a ver esto desde una perspectiva bíblica. Usted se preguntará entonces, Daniel, ¿cómo yo debo actuar ante esto? ¿Cómo debo entonces eliminar la ansiedad, el temor, el pánico ante esta situación? ¿Cómo debo responder? ¿Cómo debo hablarle a los demás que están en esta misma situación? Bueno, de esto se trata este mensaje. Porque voy a decir esto no va a parar. Esto va a continuar. Y debemos tener una respuesta madura, sabia y bíblica. Y la respuesta no es lo que hablemos, la respuesta es lo que modelamos. Y voy a darle algunos consejos prácticos y profundos desde la perspectiva de la palabra de Dios. Primero, no te dejes llevar por la información. Yo no estoy diciendo que ignore la información. No estoy diciendo que hagas caso omiso de la información. Lo que estoy diciendo es que no caigas en el temor, la ansiedad y el pánico por la información que escuche. ¿Sabe por qué vivimos en una era donde las redes sociales manipulan la información? Donde las redes sociales y las agencias de noticias son recompensadas por cada clic que usted le da a la noticia. E intencionalmente ellos saben que hay un consumidor, que hay una audiencia atemorizada y que le da clic a esas noticias. Detrás de eso se mueven muchas cosas. Por eso es que hay una audiencia, hay una cantidad especial de noticias alarmantes para una audiencia que le escucha. Y nosotros, si queremos vivir en medio de estas situaciones, empezar a entender, no dejarme llevar por la situación. Porque en medio de esta situación, maduramente, lo que yo debo hacer es distinguir siempre que hay 3 niveles de información. Y cuando yo entiendo que hay 3 niveles de información, debo comprender cómo actuar. El primer nivel es lo que sabemos que es cierto. El segundo nivel es lo que creemos que es cierto. Y el tercer nivel es lo que queremos que sea cierto. Y en el nivel que nosotros nos debemos mover siempre es lo que sabemos que es cierto. Lo que sabemos que es cierto son los hechos verídicos, comprobados, estadísticos, científicos de lo que la enfermedad es, de cómo se contagia, de lo que produce. Eso es los hechos verídicos. Esa es la información verídica. Ahora, lo que creemos que es cierto son interpretaciones y opiniones de personas en base a esos mismos hechos que determinan una probabilidad de lo que pudiera pasar, pero no es algo cierto. Es lo que creemos que puede ser cierto. Y hay mucha gente moviéndose en esa esfera.
en lo que creo que puede pasar, pero no es algo cierto. Ahora, el tercer nivel es lo que queremos que sea cierto. Ahí entra lo que se conoce como las opiniones y especulaciones personales, donde cada uno opina, donde cada uno habla, donde cada uno dice lo que quiere decir y refleja también y expresa su opinión de lo que le gustaría que pasara. Me atrevo a decir que a algunos, no estoy hablando de aquí, plenitud de vida, pero a algunos en el cuerpo de Cristo les gustaría que fuera cierto que ordenaran que cerraran las iglesias, porque sería un buen momento para descansar de la iglesia. Es la información que yo quiero que sea cierta. Y en esa información se manifiesta lo que se le conoce como la vía de la especulación. Desafortunadamente, nosotros los seres humanos, ante esto que está pasando, es la categoría en la que más nos movemos. Yo escuché fulano de tal que le dijo a mi mamá que hiciera esto o aquello para que no se contagiara. Especulación. Yo escuché un médico que le dijo a tal que es mejor comprar o no comprar esto para estar bien. Especulación. Yo escuché así y alguien me dijo en que está en tal ciudad que está el coronavirus, que allá hicieron esto y es mejor prepararnos de esta manera. Especulación. Por eso es que se mandan por las redes audios, videos, mensajes de toda una cantidad de noticias de especulación. Hoy todo el mundo opina, hoy todo el mundo tiene su palabra, hoy todo el mundo quiere ser consejero, hoy todo el mundo habla del coronavirus, hoy todo el mundo sabe algo acerca del coronavirus y una cantidad de información es especulación. Por eso es que la gente está llena de ¿qué? De pánico, de temor y de ansiedad. Pero ¿dónde está la iglesia que se levanta con una palabra, no de especulación, sino que habla lo que es cierto? Sí reconoce, no niega lo que es cierto, pero aparte habla una palabra de esperanza, de verdad, de fe, de confianza. Esa es la manera en que nosotros debemos enfrentarla. El punto es que al enfrentar una situación como esta, debemos basar toda nuestra información únicamente en lo que sabemos que es cierto. Así que tenga cuidado con lo que escucha, cómo escucha y lo que habla. Hable, no hable para atemorizar a la gente. No comparta información que genere pánico en la gente. Hable palabra de edificación. ¿Acaso eso no dice la Escritura? Que todo lo que salga de tu boca sea para edificación de los creyentes. Efesios 4:29 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia. Esta palabra gracia es esperanza a los oyentes. Usted con lo que está compartiendo está dando esperanza a los creyentes, o más bien está ayudando a que se encueve en la casa. Esta palabra corrompida que Pablo menciona ahí es la palabra en griego sapros. Y es interesante porque esta palabra corrompida no significa hablar mal, de maldecir solamente. Significa cualquier palabra que no tenga valor alguno. La palabra sapros en griego significa, lo que Pablo está diciendo es, no hable cualquier palabra que no tiene valor alguno, que no vale nada. Nosotros debemos hablar entonces en lo que tiene valor, lo que tiene edificación, particularmente la verdad de la palabra, la escritura, porque eso entonces, así es que se combate esta situación con la verdad de la escritura. ¿Lo estamos haciendo? Reflexionemos. Yo no vengo hoy a usted a dictaminar ni ser juez de su conciencia, no, pero yo hoy vengo a usted a que tome un tiempo y a la mayoría y más a las naciones, a los creyentes, a usted creyente plenitud de vida que hoy no se congregó por esta razón, más a usted. Porque ¿qué hemos compartido? Yo me pregunto si la gente o los creyentes
invierten el mismo tiempo meditando, escudriñando la palabra de fe, de verdad y gracia, compartiéndola al Raimundo y todo mundo por el WhatsApp y las redes, de la misma manera que se han empeñado hasta conocer el último detalle del coronavirus y compartirlo. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si nosotros gastáramos el mismo tiempo que gastamos en conocer el coronavirus que contagia nuestro cuerpo para conocer e invertir y conocer el pecado que contagia nuestra alma? Porque eso sí es una pandemia. Si vamos a hablar de pandemia, la pandemia real de la humanidad se llama pecado. Me pregunto si nosotros como iglesia gastaríamos el tiempo de conocer, de afirmar, de meternos a la palabra. Lo es sorprendente que gente que nunca te escribe una palabra de fe, de esperanza, si te llena el celular con noticias alarmantes de esto, que yo no lo necesito porque para eso está el noticiero. Pero cuánto en algún momento se tomó el tiempo para investigar. Ahí demuestra la fe que tenemos nosotros. Ahí demuestra realmente lo que creemos. Y si no podemos hablar entonces realmente lo que es cierto de acuerdo a la palabra, que sea edificación, entonces lo que nos vamos a generar en las demás personas es una situación de ¿qué? De pánico. Y pánico va a crear temor en su alma y peor, adversidad en su ambiente. Por eso es que Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Mi amado hermano, si no puede hablar para edificar, mejor quédese en silencio, porque hay más sabiduría en su silencio que en sus palabras, cuando no son de edificación, de afirmación, de esperanza y de fe. Yo lo voy a repetir, hay más sabiduría en su silencio sin lo que va a compartir y hablar. Pastor, es que yo no estoy hablando, yo estoy hablando, mandando mensajes, es una manera de hablar. ¿Sabía usted que todo lo que usted está mandando es una manera de hablar? Claro. No, pues yo no lo hice. Póngase a pensar que el pastor a usted le envíe mensajes de lujuria, de pecado. No, pastor, no se lo está hablando, me lo está mandando. Ese es mi lenguaje, ¿verdad? Todo lo que usted manda está demostrando un lenguaje que cree, que está abrazando, que está tomando. Pero hay más sabiduría que quedarse en silencio. Proverbios 17:27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Entonces lo primero es, como hijo de Dios, desde una perspectiva bíblica, no te dejes llevar por la información. Solamente párate en lo que es la verdad, en lo que sabemos que es cierto y sobre esa verdad, la verdad de la palabra. Lo segundo es ser diligente en cuidarte. Ese es el segundo consejo que quiero darle. Pero prepárate para enfrentar la enfermedad. ¿Me escuchó ese consejo? Sé diligente en cuidarte del coronavirus, pero prepárate para enfrentar el coronavirus. Pastor, es ilógico, contradictorio. ¿Cómo me dice que me prepare para enfrentar, para cuidarme del coronavirus? Y por otro lado, me dice que me prepare para enfrentar el coronavirus. Si supuestamente lo lógico no sería que si soy diligente en cuidarme, no me va a dar el coronavirus. Eso es lo que yo quisiera. Ese es el deseo de todos. Eso es lo ideal. Pero yo no puedo asegurarte ni decirte que a ti no te va a llegar esto, que a mí no me va a llegar esto. No te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque es algo que se sale de nuestro control. ¿Sabe de las cosas interesantes que está demostrando esta situación? Que no la podemos controlar.
Bueno, nosotros realmente no podemos controlar nada, pero esto es más evidente de la incapacidad humana. Lo que yo sí te puedo decir es, sé responsable, sé diligente en cuidarte. Toma las medidas preventivas de salud que tú quieras tomar y que recomiendan, que es notorio y que es sabio tomarlas. Lavarse las manos, desinfectar lugares, si quieres abstenerte de abrazar, de besar, todo eso. Si en algún momento se requiere mascarilla, evita esos lugares multitudinarios donde hay mucha gente realmente. Viajar a lugares expuestos, todo eso. Pero aún aunque hagas todo eso, inclusive aunque nosotros limpiemos este lugar al 100%, no te podemos garantizar que a ti no te va a dar, porque es algo que se sale de nuestro control totalmente. Lo más probable, mi amado hermano, es que tengamos que enfrentar esta enfermedad. Es lo más probable. Y se lo estoy diciendo hoy, ponle la fecha, que lo más probable es que la gran mayoría de los que conocemos, familiares cercanos y aún nosotros, nos toca enfrentar esto. Tom Hanks, el gran actor de Hollywood, conocido actor en Hollywood, dio positivo. Él y su esposa en un viaje a Australia. El secretario de prensa del presidente de Brasil dio positivo. La esposa del presidente de España también. Deportistas en diferentes partes del mundo. Mi amado hermano, esto nos indica esto. No importa celebridad, deportista, rico, médico, Dios tiene el control de esto. Y si esto va a llegar, tiene que llegar y llegará. Por más que usted trate de guardarse, eso está en las manos de Dios. No piense, note esto, esta gente con un protocolo de salud que no tenemos ni nosotros, llegó a contaminarse. No creamos nosotros que vamos a controlar esto. Más aún cuando las estadísticas dicen, no sé si ha leído, las estadísticas dicen que la vacuna se podrá encontrar en 12 a 18 meses. Que esto se va a extender y se va a multiplicar. De hecho, se estima y los expertos médicos dicen que gran parte y la mayoría de la población quedará expuesta, de estadounidense, quedará expuesta a este virus. Se cree que más de 100 millones de personas en menos de un año en Estados Unidos, hablando en Estados Unidos, se contagiarán. El 70% alrededor de la nación de Alemania se prevé que quedará infectada. ¿Y esto ha pasado en qué? En Italia, en España, en China. Quiero decirte, mi amado hermano, seamos diligentes. Este es un buen consejo en cuidarnos, pero mentalmente prepárate para enfrentar esta adversidad, esta enfermedad. Porque los hijos de Dios también nos enfermamos. Oye, esto es profundo, muy simple, pero es profundo. Los hijos de Dios. Yo no voy a venir como los pastores que van a aprovechar esta oportunidad para decirte, no, como tú eres hijo de Dios, Dios te guarda y ninguna plaga tocará tu morada, citando el Salmo 91. Que el mal no vendrá sobre ti y Él lo alejará y toda pestilencia de tu hogar. ¿Sabe cuál es el problema con el Salmo 91? Que nosotros realmente, como no estudiamos, estoy hablando en términos general, el Salmo 91, cuando usted estudia en hebreo, y esto está verídico, compruébelo, es uno de los salmos mesiánicos. Lo que esto indica es que literalmente cada palabra que se dice de ahí se aplica únicamente, literalmente, a Cristo Jesús en los días de su humanidad. Porque si no, Dios está mintiendo. Primero dice que ninguna plaga tocará su morada y el pueblo de Israel fue expuesto a las plagas. De hecho, Dios mismo se las envió. Hemos visto cómo el pueblo de Dios a través de la historia ha muerto por enfermedades, pandemias. De hecho, hoy lo estamos viendo. ¿Usted cree que allá en China no hay cristianos? Claro que sí. En Italia, claro que sí. En España, claro que sí. En Estados Unidos, claro que sí. Porque los hijos de Dios nos enfermamos.
Y esto no es falta de fe. Esto no es que ser menos santo, menos espiritual, como mucha connotación que algunos creen. No. Esto simplemente se debe a que hay una naturaleza en que todavía no ha sido santificada, glorificada. Entonces, es importante comprender esto, que como hijos de Dios, para los hijos de Dios, esta es una situación en la cual la podemos enfrentar y es muy posible que tú y yo nos vayamos a infectar. Es muy posible que un familiar tuyo quede infectado. De hecho, es muy posible que tú ya estés infectado hoy, no te has dado cuenta. Porque sabe lo interesante, que hay muchas personas que van a tener el coronavirus y jamás se van a dar cuenta porque nunca reflejaron los síntomas. Por eso te digo, es algo que se sale de nuestro control. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a meter en una cueva? ¿No vas a salir por un año? ¿Esa es la actitud? No, esa no es la actitud. La actitud es creerle a Dios, vivir por su palabra y saber que si me enfermo, no es por falta de fe, no es por pecado, no es por condenación, porque Jesús tuvo que corregir ese pensamiento en los discípulos. Este nació así, quien pecó, este es sus padres. No, ninguno. Esto ha pasado para que la gloria de Dios se manifieste, Juan capítulo 9. Entonces lo que debemos entender es que con los hijos de Dios esto los enfrenta. Cuando Adán pecó, la caída trajo consigo muerte, dolor, enfermedad y corrupción. Y cuando Cristo nos redime, esto todavía sigue vigente. Cuando Cristo nos redime, todavía seguimos como parte de esta creación. Porque al Adán peca, él y toda la creación pasa a experimentar algo que nunca había experimentado: dolor, muerte y enfermedad. Y en esa creación están también los que son salvos por Cristo. Con Cristo esto no se anula en nuestro tiempo presente, se anulará en un tiempo futuro, y es lo que anhelamos. Pablo basa este pensamiento en Romanos 8, que le invito a que vaya ya, capítulo 8, versículo 20. Mire cómo dice: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Quién la sujetó en esperanza? Dios. Importante. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud. ¿A qué está esclava la creación? ¿A la corrupción de qué? Del dolor, de la enfermedad, de la muerte. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una esta con dolores de partos hasta ahora. Y aquí está el versículo clave para nosotros hoy, los hijos de Dios. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nuestros corazones, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Lo que Pablo dice es: se acerca el día en que la creación será libertada de esta situación por causa del pecado. Pero nosotros mismos también se hemos libertado. Pero hasta entonces, aún teniendo el Espíritu Santo ahora como una primicia, seguimos viviendo, tanto como la creación, este gemir de dolor, de enfermedad, de sufrimiento. La única diferencia es que si nosotros como hijos de Dios nos enfermamos, tenemos esperanza. Es la única diferencia. Usted tal vez pensaba, y yo sé que se está predicando hoy eso: no, a ti no te va a tocar esto, créelo. Eso es irresponsabilidad, eso es más irresponsabilidad. Yo soy más honesto en decirte: muy probablemente te tocará. Y no te tienes que lamentar. Y no es falta de fe. Es normal.
La única diferencia es que tú tienes esperanza, cosa que no tiene el que se enferma, que está sin Dios. Tú tienes doble esperanza, la esperanza terrenal y la esperanza eterna. ¿Sabe cuál es la esperanza terrenal? Que si te enfermas, tú tienes un Dios que se llama el Dios Rafa, el Dios sanador. Que Dios te puede sanar. Que Dios tiene todo poder y controla eso. Y que si aún no te sana y permite que por medio de esta enfermedad mueras, entonces tiene una esperanza todavía mayor que se llama la esperanza eterna. Que esa enfermedad no es condenatoria. No te la produce por causa del pecado, y no, la muerte no viene por causa del pecado, sino todo lo contrario, para llevarte a la purificación final, que es la redención de nuestros cuerpos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso es que en 2 Corintios 2:17 dice: pero este sufrimiento, esta tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Cada vez, mientras este hombre exterior se va deteriorando, en medio de este sufrimiento, yo tengo la seguridad que lo que pase, cada vez esto obrará, porque producirá un cada vez más excelente peso de gloria. Hermanos y amada iglesia, casi cada uno de nosotros estamos en medio de esta situación con gente llena de ansiedad y pánico. Nosotros tenemos que tomar otra actitud. La actitud es una actitud coherente, honesta, diligente en prepararnos, pero también sabiendo de que muy posible nos afecta. ¿Cuál es el temor? Detrás de esto, ¿cuál es el temor? ¿Por qué la gente deja de asistir? ¿Cuál es el temor? Si el temor es a la muerte, déjame decirte, aún hablando médicamente, el porcentaje de letalidad es mínimo. Se mueren más personas por influenza al año que por esto. 2, si realmente te murieras como hijo de Dios, Dios lo permitió. ¿Y cuál es el temor? Si tienes una esperanza eterna. Estamos hablando de cosas serias. Tercer consejo que le voy a dar: recuerda que Dios es soberano sobre la enfermedad y el sufrimiento. Esto quiere decir que Dios controla cada enfermedad, cada sufrimiento para nuestro propio bien. Y esto es fundamental si queremos entender lo que está pasando hoy en la nación. Las escrituras son claras en esto todo el tiempo. Dios tiene el control y todas las cosas Él las gobierna como un Dios soberano con un propósito específico de bien. De bien. Efesios 1:11 dice: Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Puede subrayar esa verdad? Él hace todas las cosas, todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, ¿pero cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Lo que entonces usted tiene que descifrar es que el Dios que controla todo, lo controla para un bien, para el bien de sus elegidos. Porque Romanos 12 nos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Pablo dice aquí en Efesios que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, esto suena maravilloso, esto suena hermoso, de un Dios soberano que controla todas las cosas para nuestro bien. Cuando analizamos de que todo lo que ha pasado en nuestra vida nos ha llevado a tener un trabajo mejor. Cuando yo analizo todos los eventos pasados y me pongo a analizar que esto me ha llevado a tener una casa que soñaba, una empresa, una promoción que me ha llevado a encontrar con el matrimonio y la pareja que anhelaba y gozar de disfrutar una familia. Todo eso suena maravilloso cuando yo resumo y puedo ver que el control del Dios soberano sobre las cosas que me han pasado me han llevado a disfrutar de un bien. Pero ¿qué pasa realmente con las enfermedades y el sufrimiento? Ahí es difícil realmente entonces ver, nos cuesta ver el bien de Dios en medio de esas cosas. ¿Qué pasa cuando el médico te dice que tu hijo tiene síndrome de Down o cáncer o cualquier enfermedad? ¿Qué pasa cuando tú recibes las pruebas del médico y te dicen que tienes diabetes, que tienes una situación crónica? ¿Qué pasa cuando llevas mucho tiempo sufriendo y no encuentras alivio alguno? Ahí es cuando se hace difícil ver
a un Dios soberano que está controlando todas las cosas para el bien de sus hijos. Ahí es cuando se hace más difícil. Y tomando el tema de la tentación, somos expuestos a la tentación de divorciar la soberanía de Dios, el control de Dios en lo que me está pasando y decir y creer, esto es un asunto de la casualidad, esto es mala suerte o esto es producto de un ataque del diablo. Nos cuesta ver que Dios lo está controlando. Nos cuesta creer que Dios tiene esto bajo control. No, mi amado hermano, Dios sigue controlando y sigue teniendo esa situación como si la tuviera de la misma manera en cualquier obra buena que nos esté pasando. Él está supervisando, controlando, limitando, guiando todas las cosas, incluyendo las dimensiones satánicas, espirituales, opresoras, donde realmente se pueda estar manifestando algo. Detrás de eso, Dios también está gobernando y controlando las cosas para el bien de sus elegidos. La Escritura nos da texto de esto constantemente. Si usted analiza eso, por ejemplo, en las 10 plagas generalizadas en Egipto, vemos cómo ese mal Dios estaba controlado, ese mal satánico del hombre, como le quiera llamar, estaba controlado por Dios mismo para el bien de sus elegidos. Lo podemos ver en el sufrimiento y la adversidad de Job, como ese mal del diablo estaba controlado también por Dios mismo para el bien de mismo Job. Lo podemos ver a través del aguijón de la carne, como la aflicción y la persecución en la vida de Pablo a través de su enemigo. Él dice, el estorbo, el diablo, Satanás me ha oprimido. Y Dios lo controlaba y lo permitió para el bien de él. Incluso lo podemos ver en la vida del mismo Jesús, cuando Dios permitió, controló y permitió el sufrimiento de él hasta lo sumo por el bien de él y de nosotros, sus elegidos. Dios siempre está controlando todas las cosas, todas las cosas. Y si leemos los pasajes donde hablo de estos ejemplos y no tenemos cuidado de realmente que Dios está controlando todas las cosas, sino que pensamos en la idea de nuestra mente, en que Dios realmente tiene una pelea con el diablo cósmica por el bien y por el mal, a ver quién gana, no, estamos divorciando realmente lo importante, y es que el único que controla todas las cosas es Dios. Yo lo he dicho muchas veces, el diablo es un peón en el ajedrez de Dios y sirve para los propósitos de él. ¿Por qué? Porque Dios nunca está reaccionando. Dios nunca. ¿Tú crees que Dios está reaccionando al coronavirus? Dios lo permitió y no sé si lo provocó, pero lo que sí te digo, Él lo está controlando. Él tiene el control de esta situación. Me gusta como Abraham Kuyper lo dijo, un teólogo reformador holandés en la época de la iglesia reformada. Él dijo algo interesante, dice, no existe una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra naturaleza humana sobre el cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no grite mía. Todo le pertenece a Él, todo lo controla Él. Por lo tanto, Dios está controlando esta situación, esta enfermedad, todo sufrimiento para su causa correcta, justa, buena, santa. Y en esto mismo está pasando en el caso del coronavirus. Mi amado hermano, Él controla cada molécula, cada átomo, cada saliva que sale de la boca de alguien, Él la está controlando. Él es el quien determina quién se enferma y quién no. Eso no está en nuestro control. Es Él que lo está controlando. Y nosotros necesitamos abrazar esta verdad, porque nosotros no dependemos y nuestra vida no depende de que un organismo o microorganismo entre a nuestro cuerpo. Nuestra vida depende del Dios que determina cuándo es el principio y cuándo es el final de nuestra vida. ¿Cómo yo puedo entonces llenarme de pánico? No, es que si me contagio de esto me enfermo y esto me puede matar. El coronavirus te puede matar. No, el coronavirus no te puede matar. Es Dios quien determina tu principio y tu final. Que Dios pueda usar a un coronavirus porque Él le plació que es tu hora, eso es otra cosa. Este pensamiento no puede estar en los hijos de Dios. Ni siquiera estuvo en la primera iglesia reformada. Ellos no estaban diciendo, no voy a predicar porque el César me puede matar. Ellos sabían que si no había llegado su hora no le podían hacer nada. Y estamos hablando de cosas fuertes, de amenazas fuertes.
Es que yo creo que es la hora de hablar con las cosas como son. A mí me entristece, yo hablo en mi corazón. A mí me entristece seriamente que si muchos creyentes que no vinieron fue por esa situación del coronavirus, sin estar sin ninguna enfermedad y síntoma, me entristece gravemente. Me muestra la falta de madurez, de entendimiento. Yo te lo puedo aceptar de otra congregación, pero una congregación que ha sido parada en una verdad que hemos hablado para estos tiempos, porque yo no sé si usted se recuerda lo que nosotros predicamos, que nos prepara definitivamente es para estos tiempos y para lo que vendrá. Entonces, honestamente me siento que estoy trabajando en vano. Me siento, y perdóneme, no le estoy hablando a usted, a los que me están viendo. Me siento como si llevara tiempo tratando de formar una iglesia que se pare con una verdad, que se pare firme creyendo una verdad, modelando, porque yo en primer lugar le estoy modelando. Yo no estoy aquí parado y no se lo digo por retórica. Mi amado hermano, si el día de mañana hay persecución por predicar el evangelio, pues que venga, yo soy el primero que estoy ahí. Pero me duele entonces realmente que es el evangelio que tenemos. Tenemos es pura fraseología, pero convicciones fuertes. Esta era la hora donde la iglesia tendría que manifestar una mentalidad totalmente diferente. Pero no, actuamos como el mundo. Creemos entonces algunos que no es el fin de los tiempos. Ni mejor, no me edifica que tú me digas a mí, si no viniste, pastor, no fui por temor al coronavirus. No me edifica eso. Porque yo llevo años preparándote con una verdad estudiada, preparada y modelada. Porque yo aquí el primero que he metido el pecho para modelar en medio de persecuciones. Y no te tendría que abrir mi carta de mi alma. Porque si tú crees que a mí no han pasado cosas difíciles, y si te tendría que abrir mi alma y mi intimidad para que entonces entiendas que si yo sí he tenido que enfrentar situaciones donde me he tenido que parar, vivir por fe. Porque tú crees que lo ves a uno perfumado con corbata, todo está bien. No, todo no está bien. Pero uno ha creído a una verdad. Y uno espera que en esta verdad haya un remanente, que en medio de esa situación sea una iglesia diferente. Y más plenitud de vida, una iglesia de gracia. ¿Cómo es posible que a estas alturas de la vida me planteen si vamos a cerrar plenitud de vida por un coronavirus? Eso no es posible, eso no se entiende. Antes en la iglesia apostólica los enfermos iban para que eran sanos. Hoy no van porque están enfermos. Mira hasta dónde hemos cambiado. Antes, si estaban en enfermedad, la iglesia era el instrumento de esperanza, de solución, sea que se sanara o que confiara en un Dios que tenía control sobre esa situación. Pero hoy no voy porque estoy enfermo. Mira el grado de cómo hemos cambiado las cosas. Y eso es de gente que está aquí escuchando prédicas domingo tras domingo, domingo tras domingo, domingo tras domingo. Entonces, si uno sí se cuestiona humanamente, como el apóstol Pablo, ¿será que he trabajado en vano en Corintios? ¿Será que entonces habrá que hacer otra cosa? Porque Dios permite esta enfermedad y esta situación siempre con un propósito para su propio bien y su gloria. ¿Sabe por qué Dios está permitiendo esto? Porque detrás de esto hay un propósito triple. Dios lo permite, esta enfermedad, como un medio de misericordia. ¿Cómo como un medio de misericordia? A veces la enfermedad que termina en muerte o no en muerte es un medio de misericordia. Eso le pasó a la iglesia de Corintios. Pablo dice que aquellos que estaban tomando la cena indignamente, hay muchos enfermos hoy y ahora muchos aún duermen. ¿Por qué? Porque Dios como un medio de misericordia a través de la enfermedad se los llevó para que evitaran seguir cometiendo y acarreando sobre sus vidas tragedia. Dios permite la enfermedad también como un medio de juicio. Un juicio para las naciones. Un juicio para la gente insensible. Un juicio para los paganos. Un juicio para la idolatría. Un juicio para esas naciones. ¿Tú crees que en Asia
Es casualidad que haya empezado esto. ¿Tú crees que Europa, que le ha dado la espalda a Dios, es casualidad? Todo eso no es casualidad. Que Dios está poniendo atención. Y el tercer propósito va ligado con esto. Dios permite la enfermedad como un medio para que volvamos a Él. Detrás de esto hay un mensaje que Dios le está diciendo a cada ser humano, creyente y no creyente. Es, mírame a mí, vuélvete a mí, alíñate a mí, vuélvete, retoma otra vez. Pero las naciones y el ser humano también está tan endurecido, tan ciego a lo que está pasando, que no percibe. El que está en control de esto no es Estados Unidos. El que está al control de cuándo finaliza la enfermedad y hasta cuánto se propaga no es la Organización Mundial de la Salud, no es China. El que está al control de cuándo llega la medicina y el de la mano del biomédico que la encuentra y de la farmacéutica es Dios mismo. Él es el que está controlando esto. ¿Cuál es el temor entonces si usted es hijo de Dios? Cuarto, descanse en la paz de Dios. Descanse en la paz de Dios. Mientras las naciones están llenas de pánico, temor y ansiedad, para nosotros los hijos de Dios esto tiene otro enfoque. No es un nivel de preocupación, sino de disfrutar la paz. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, por nada. Por pestilencia, pandemia, enfermedad, persecución, adversidad, trituración, sufrimiento, por nada estéis en pánico, ansiedad, afán, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo llama a la iglesia a mantener la paz, a permanecer en paz y a disfrutarla en medio de la adversidad que ellos están enfrentando. Porque para eso tendría que conocer el contexto de los filipenses. Y lo está llamando a que disfruten esa paz propiamente, y la razón es ¿por qué? Porque Dios está en control de esa situación. Cuando Pablo le dice por nada estén afanosos, sino que disfruten y vivan la paz de Dios, no es porque las circunstancias externas son favorables, no es porque las circunstancias van a cambiar, no es porque para la iglesia en ese momento que le está escribiendo las cosas van a mejorar y la persecución va a cesar, no. Pablo le llama a ellos que disfruten la paz, porque Dios está en control de eso, porque la paz de Dios no significa comodidad, ausencia de adversidades o realmente circunstancias prósperas, cómodas, no adversas. No, no consiste en eso. La paz de Dios no consiste en que algo no me vaya a afectar. La paz de Dios no consiste realmente en que yo no vaya realmente a enfrentar esta adversidad, este síndrome, este contagio, sino que consiste ¿qué? En una protección de mente, corazón. Mente y corazón. Note, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. No dice que la paz de Dios cambiará tu situación, sino que la paz de Dios guardará tu mente y tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios va a la raíz. ¿Dónde está el temor? En la mente y el corazón. El temor es la tensión que hay entre la mente y el corazón. Entonces Dios va a la raíz. Si ya hay tranquilidad en la mente y en el corazón, no importa que la situación esté difícil o se vaya a poner peor, ya hay paz. Eso es lo que el mundo no entiende, porque el mundo asocia la paz con comodidad, con situaciones favorables, con no problemas, con prosperidad y comodidad. Pero es mentira, porque usted ve mucha gente que realmente está cómoda, no tiene problemas, no tiene adversidad, pero está lleno de ansiedad, de temor, de pánico, de estrés. No tiene la verdadera paz. Y Jesús dijo, yo no vengo a darles esa paz.
Yo no, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino que mi paz es diferente, verdadera, la real. ¿Cuál es? No la paz de la circunstancia que la voy a cambiar, no, Él le dejó en la misma circunstancia. De hecho, Jesús se va y ellos quedan en peores circunstancias a partir de ahora, pero quedaron en paz porque guardó su mente, su corazón. Entonces no crea que la paz de Dios es que realmente la situación va a cambiar, no. La paz de Dios es que la situación puede empeorar, pero en medio de eso, tu mente y tu corazón será guardado, no tendrá temor. Dios va a la raíz, que es lo más importante. Esta es la promesa bíblica. Y la paz de Dios guardará nuestra mente y corazón. Por eso es que nosotros los hijos de Dios podemos estar tranquilos en circunstancias difíciles. Por eso es que podemos vivir libres de temor. Por eso es que el coronavirus a Daniel Patiño le puede dar y puede estar en paz. ¿Por qué? ¿Porque la situación va a cambiar? No, porque aquí está guardada mi mente. Son Cristo. Yo le voy a dar un texto que pasamos de largo y no lo analizamos. Salmo 112, 7 dice: el corazón del justo no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Dios. Observe, por favor, que no dice que no tendremos malas noticias. Eso no dice el texto. No, pastor, es que la Biblia dice que no tendremos temor de malas noticias. Sí, eso lo dice, pero no quiere decir que no tendremos malas noticias. No tendremos temor de esas malas noticias. Las malas noticias sí las vamos a tener. La adversidad sí la vamos a tener. El problema sí lo vamos a tener. Puede que yo sufra el dolor y la enfermedad. Pero nosotros tenemos la garantía de la paz de Dios. Esa es la verdadera paz. Por eso descansa en el hecho que Dios tiene el control. Él es el que controla cada átomo. Él es el que controla la vida. Él está controlando este virus. Él sabe por qué tenía que empezar. Él sabe por qué lo permitió. Pero a la postre obrará para el bien de sus elegidos. Que tú y yo no lo percibamos es otra cosa, pero obrará para bien. Lo que está pasando hoy, ni siquiera ya se dice en la nación, en el mundo, es muy relevante. Y hay que tener los oídos sintonizados a entender que lo que Dios está queriendo decir. Pero es un momento de nosotros como iglesia tener una perspectiva clara sobre esto. Y quiero dejarle con el último consejo y pensamiento es: aprovecha cada momento para ser un instrumento de luz, fe y esperanza. Porque aunque Dios está permitiendo o provocando esto, para nosotros debe tener otro enfoque. El último consejo que quiero darle a ti, mi amado hermano, que lo amo en Cristo, es: aprovecha intencionalmente esta situación que está pasando para ser un instrumento de luz, fe y esperanza. Es una oportunidad de evidenciar la luz y la sal que somos. Es una oportunidad de influenciar con la palabra, con la vida de Dios. Es una oportunidad para la iglesia de Cristo de ser una voz de esperanza, de fe, de alcance, de reconciliación. Pero si lo que los demás escuchan en nosotros es temor, pánico, y reciben la misma noticia que le envía el impío y el mundo, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la influencia? ¿Dónde está el ejemplo? Si es lo mismo que ellos ven en el mundo. Esta es la oportunidad realmente de nosotros brillar. Esta realmente es la oportunidad. Por eso me cuestiona realmente que cristianos que realmente por años han mantenido su fe, ahora ante esto decaigan y actúen como el mundo, afanados, corriendo, compartiendo. Ya compraste esto, mira. Me cuestiona porque yo no espero eso de los creyentes.
de creyentes, líderes y de pastores, que más bien son soldados de porcelana que con cualquier cosa se quiebra y no aprovechamos la oportunidad y el momento de la iglesia de hoy de brillar. Deberíamos aprender de los chinos, porque ¿sabe qué están haciendo los cristianos en China? Ellos aprovecharon este momento para seguir predicando, compartiendo y sabiendo que la gente estaba en incertidumbre, en necesidad, y han salido a predicar el evangelio. Los chinos son muy intencionales en su misión. Estamos hablando de un país reprimido. Pero nosotros escondidos ¿en qué? También en nuestras casas, en nuestras cuevas, cerrando iglesias. ¿Por qué? Porque nos contagiamos. Mi amado hermano, lo que va a venir, va a venir. Y aun si usted se tenga que enfermar, así corra y se bañe en sanitizer. Si Dios determinó que a usted le va a llegar, le va a llegar. Es más, el mismo sanitizer se va a estar infectado. No trates de controlar lo que no puedes controlar. No te preocupes por el coronavirus. Empiézate a preocupar o ocupar más bien por la corona de justicia. No te preocupes por el coronavirus. Ocúpate en la corona de justicia, la cual Dios te dará si eres ¿qué? Un hijo, un siervo, un creyente que terminó la carrera, que guardó la fe, que peleó la buena batalla de la fe. Eso es lo que dice Pablo. Por eso levántese y resplandezca. Es hora de que se levante y resplandezca. Dios no te ha dado, dice Pablo, espíritu de temor, de cobardía, sino de amor, poder y de dominio propio, de dominio propio. Quiero ministrarle esta cita en Isaías 61 y termino con esa cita. Vaya a Isaías 61. Levántate, resplandece. Es un mensaje de Dios a su pueblo en una hora crítica, que para nosotros tiene relevancia hoy, en esta hora. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Eso es lo que está pasando. Mas sobre ti amanecerá Dios. Y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y al resplandor, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Oh, me gusta esto. Isaías dice que las demás naciones verán tu luz. Es decir, en medio de la oscuridad, en medio del temor de las naciones, es un momento para que el pueblo de Dios sea un referente de esperanza, de luz, de brillar. Por eso me complace gratamente ver que la mayoría de iglesias no cerraron. No es porque seamos indiferentes a la situación, es porque somos un referente de esperanza. No es porque no nos interese lo que pasa, es porque somos un agente de esperanza. Si la iglesia entonces se cierra y se claudica y se mete en sus cuevas, porque no se está cerrando como debido a la primera iglesia, fue por persecución, por lo que estaban predicando propiamente, sino por temor. Entonces, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está la luz? No, la Biblia ha demostrado y a lo largo de la historia que en los momentos de crisis, que en los momentos de oscuridad, es donde la iglesia más se ha levantado para ser un instrumento de edificación, para alcanzar a otros, para impactar. Yo creo que, mi amado hermano, que este es un momento propicio, que es a nivel mundial, para que la iglesia brille en medio de la oscuridad, para que la iglesia sea un instrumento de esperanza en medio del temor, para que la iglesia sea un instrumento de bendición y edificación a la comunidad y a los demás. Es el momento. Y esto es ahora. Por eso no actúe como los demás. Aún sea sabio en la manera de actuar, con compasión, con fe, con esperanza. Si en la comunidad tuya hay gente de 65 años para arriba, creo que deberíamos nosotros ser conscientes de ser una voz
una ayuda. En algún momento esta gente necesita o si se ve aislada. Nosotros, en medio de esta época, que Dios nos llene de ese amor, de esa bondad, de esa sabiduría, aún entre nosotros mismos. A no mirarnos como extraños. No mire a extraño a aquel que estornudó, por favor. No, hasta aún hay que hablar, eso es una cosa irrelevante. Estamos hablando de gente madura en la fe y lo trata ya como una persona rara. Como la iglesia de Cristo. Y yo no sé usted, pero mi escritura dice que nosotros resplandecerá la luz. Mi amado hermano, el que se cuide mucho, si Dios determinó que es su hora, se va. Y el que no se cuide, si Dios determinó que no se va, se queda. Y no estoy diciendo que aproveche a ser negligente, no, descanse, cuídese, pero descanse. Esto es un momento propicio para su vida. Ahora donde levante, usted sabe la cantidad de gente. Usted lo sabe porque usted ha ido a mercar. Usted lo sabe. Mire el caos que hay. Un caos. Mi hermana me llama desde Houston y me dice, las filas del supermercado van hasta la calle. Estamos hablando de un supermercado X, que no es que la fila entre y, no, ya no alcanza ni adentro, que empieza desde afuera. La gente está en pánico. Ahora, los hijos de Dios también es razonable. Es razonable en el primer momento tener pánico, pero no es razonable mantener ese pánico. Eso es lo que me cuestiona. Sí, claro, en el momento, ya después, fe, esperanza, para adelante, Dios tiene el control. Porque al fin y al cabo eso es lo que yo le estoy modelando a mis hijos. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarle a mis hijos? Y no por hipocresía, sino por convicción. Un papá que le tiene miedo a cualquier virus, a cualquier situación, que se esconde. Yo no quiero que mis hijos se levanten con eso. Yo quiero que se levanten conociendo un Dios que todo lo puede, que confía, que cree, que es cuidadoso, pero que sabe que mi vida está en las manos de Él. Y que cuando ellos se levanten sigan ese referente de un Dios que lo cuida. Pero si yo les muestro a mis hijos realmente del temor, que qué bueno que saco. Soy el primero que los saco de la escuela cuando los impíos no los han sacado. ¿Qué le estoy mostrando yo a mis hijos? ¿Aló? Es hora de demostrar la madurez. Y que Dios nos ayude porque es tiempo de brillar. Dios ha sostenido a su pueblo a través de hambrunas, pandemias, epidemias. Y lo seguirá haciendo en este momento. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Yo creo que el llamado para nosotros hoy, en esta hora, y lo decía Daniela muy bien, no lo sabía de verdad, es orar. Es unirnos como iglesia y como nación a orar. ¿A orar por qué? En primer lugar, a orar para que nosotros, Dios nos dé la sabiduría y la fortaleza de mantenernos firmes con fe y valentía en medio de esta situación que se pinta, que se puede extender por muchos meses. Y que no sabemos cómo va a afectar aún nuestra economía. No lo sabemos. Nuestros estudios, aún la salud, no lo sabemos. Que todo se afecta. Que Dios nos dé la sabiduría y la fortaleza. Orar por nuestros líderes, gobernantes, biomédicos, médicos que están en la autoridad de encontrar esta solución y esta vacuna. Que Dios le dé esa sabiduría, el entendimiento y el temor para hacer las cosas con compasión y amor por una nación, por un pueblo. Por nuestros mandatarios orar. Por el presidente de esta nación orar. Porque esto no se trata de partidos políticos y me gusta, no. Es por el que Dios le plació y permitió que estuviera ahí orar. Que Dios le dé ese temor y esa sabiduría. Orar por nosotros como iglesia, que sea un momento en que nos mantengamos unidos, llenos de compasión para ayudarnos entre nosotros mismos, para ayudar a nuestra comunidad. Si hay necesidad, una palabra de fe y de esperanza también a la gente mayor. A nosotros a ayudarnos en unión, enlazarnos. No es momento de todo lo contrario, de separarnos. No, John yo lo vi como que tosió. No,
Es momento de demostrar madurez. Orar por aquellos países que han sufrido ya la muerte de sus familiares. Aquellos creyentes y pueblo de Dios que han enfrentado esta situación, donde muchos ya han partido. Que Dios fortalezca a sus familias, sus naciones. Naciones como China, como España, como Italia. Y sobre todas las cosas, orar por nuestra tierra que gime dolores de parto. Ese es mi clamor. Que Pablo decía, tierra gime. Nosotros también gemimos. Yo no sé usted, pero cuando hay una enfermedad, un dolor, yo entiendo lo que Pablo dice. Como yo quiero ya la redención. No es un escapismo, sino un anhelo a esa vida eterna que Él me ha prometido, donde no habrá llanto, lágrima, sufrimiento, sino será un placer eterno con Él y en Él. Pero mientras estamos aquí, orar como Daniel, que Dios sane nuestra tierra. Yo le invito a usted que se ponga sobre sus pies. Si no lo quiere hacer, no lo haga. Si no quiere tomar la mano que está al lado, no lo haga. Lo importante es orar los unos por los otros. Y ahí